Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR 15 y los invitamos a que mantengan todas las medidas de precaución, la sana distancia, las mascarillas y aún yo que tengo ya las 2 vacunas, tengo que mantener todas las medidas porque esta es la única vida que nos dieron y algunas personas que sobreviven el COVID lo sobreviven en condiciones bastante precarias. Entonces, y además podemos generosamente dárselo a otras personas y eso es lo que menos queremos. Tenemos ahora el privilegio de tener con nosotros a don Manuel Ramos Medina, el director del Centro de Estudios de la Historia de México, un espléndido centro de estudio en México, donde la cantidad de documentos incunables que hay, más toda la riqueza, tanto del grupo de investigación como de el fondo documental, es algo así como de pellizcarse y no sentirse. Es una especie de catedral de la historia y de las evidencias. Don Manuel ha estado de acuerdo en conversar un poco de devolvernos 500 años atrás y pensar cuando México no existía y España tampoco, un señor que tomó algunos cursos en Salamanca y que había vivido unos años en las islas antillanas, vino a las costas originalmente de Tabasco, donde estaba la cultura maya, y empezó a interactuar y nos regaló o coadyuvó a regalarnos algo que está presente aquí. Manuel Ramos, Rafael Vargas son nombres dichos en la lengua que trajo ese señor, no en ninguna otra. Aquí en este terreno había como 4 lenguas diferentes, pero ninguna. Y voy a hacer una indiscreción. Si ustedes examinan la tez de don Manuel y examinan la mía, creo que pueden reconocer algunos rasgos que hablan del legado. Hasta donde yo sé, ni don Manuel ni yo somos herederos de Hernán Cortés, pero sobre ese tema, don Manuel, lo invito a que nos converse. Por favor. Con mucho gusto, don Rafael. Yo le doy las gracias por la invitación, presentando lo que nos ha de alguna manera relacionado es el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Que estamos a sus órdenes. El sitio de internet es muy amplio, así que estamos a sus órdenes para en cualquier momento que usted lo prefiera, con mucho gusto, en lo que podamos apoyar, estamos a sus órdenes. Si quiere, don Manuel, tal vez si nos da una cercanía con todos los con todo el viaje de los 500 años, con la llegada de Hernán Cortés al que es hoy su país. Sí, cómo no.
Bueno, mire, no sé en Costa Rica, pero en el caso de México, la figura de Hernán Cortés está en la memoria prácticamente de todos los mexicanos. No hay ningún mexicano que no sepa, al menos quién fue Hernán Cortés, por el nombre, dijéramos, ¿no? Está muy, muy presente, pero también es muy polémico. Es muy polémico el tema de Hernán Cortés en nuestro país por muchas razones, y están los que lo admiramos y los que lo rechazan. Es decir, una figura que desgraciadamente en el siglo XIX, a través sobre todo del pensamiento y de la ideología liberal, se formó una idea del rechazo a los 300 años en donde estuvo presente la corona de España, dado que lo que es actualmente México y un territorio más amplio fue el reino de la Nueva España, por cierto, el reino consentido del Imperio Español, por muchas razones también, muchas de ellas lo económico, pero no exclusivamente, y esos 300 años que van desde 1521, es decir, la caída de México Tenochtitlan, capitaneado por Hernán Cortés, hasta la independencia en el año de 1821. 300 años. Este año del 2021 estamos pues recordando lo que fue la caída de Tenochtitlan, pero por lo mismo hay grupos que se han opuesto totalmente a reconocer a Hernán Cortés, porque sobre todo grupos proindigenistas que dicen fue el que acabó con la cultura de los pueblos prehispánicos. Es un tema muy espinoso. Yo creo que en el caso de México es el caso que más debates ha tenido frente al resto de América Latina. Cuando yo he viajado a Perú, a Colombia, veo que la figura de los conquistadores es mucho más aceptada. ¿Sí? Siempre hay grupos, desde luego, pero mucho más aceptada. En el caso de México, no. El caso de México, Hernán Cortés es una figura que, aunque se recuerde el nombre, sus restos están escondidos. Hernán Cortés, desde que llega a las islas, ese periodo que va desde el año de 1504 a 1519, Hernán Cortés se fascina por el Nuevo Mundo. Estando tanto en la Española como en Cuba, tiene una inquietud por lo que son estos pueblos y hasta cierto punto un respeto, particularmente viendo las barbaridades que los españoles hacían en las islas. Y cuando él decide armar su expedición para encontrar tierras nuevas, ya descubiertas, al menos los litorales, por dos expediciones anteriores, Hernán Cortés lo que quiere es preparar una expedición lo suficientemente fuerte para adentrarse en un mundo que no se conocía, que era el Imperio Mexica, pero con la idea de llevar a cabo una mejor presencia de lo que habían hecho los españoles en las Antillas, que, como les digo, fue devastador. Hernán Cortés tuvo en la mente un mestizaje y se prueba con que tuvo en las propias islas una amante taína, de la cual tuvo una hija que reconoció posteriormente como hija legítima. De esa con hija, esa mentalidad don Manuel, y de sí. otros temas hablaremos en el siguiente segmento. Regresamos. Muy bien, de acuerdo. Continuamos, amigas y amigos, con este privilegio de estar compartiendo con el Centro de Estudios de la Historia de México, Grupo Carso, con su director, y nos hablaba de ese descubrimiento de mestizaje que aún antes de llegar a tierra firme, como se decía en esa época, ya don Hernán Cortés lo había interiorizado. Pero si sigo hablando, don Manuel no hablará, y se trata de que él nos ilustre. Sí, les comentaba yo esto porque así podemos entender esta presencia de Hernán Cortés, también muy debatible, desde luego. Hace un poco de tiempo hay un investigador francés, Christian Duverger, que ha escrito la vida de Hernán Cortés, pero también otro libro que se llama La Crónica de la Eternidad, en donde cuestiona
la crónica de Bernal Díez del Castillo, Historia verdadera de la Nueva España, y él afirma que el verdadero autor es Hernán Cortés, porque Hernán Cortés tenía la práctica de la escritura. Era un hombre que gustaba mucho de escribir. Cuando leemos sus primeros documentos, como la segunda carta de relación, que es muy larga, nos damos cuenta de ese gusto que Hernán Cortés tenía por la escritura. Y que gracias a eso podemos conocer desde su perspectiva, desde luego, lo que fue el proceso de conquista y el proceso de pacificación en Tenochtitlan. Y ahí Cristian Duverger nos muestra y nos da la idea de esta postura de Hernán Cortés como un factor importante, el mestizaje. Y yo estoy de acuerdo con ello, por lo que he leído de Hernán Cortés, que Hernán Cortés buscaba eso, buscar un reino que fuera dependiente de la corona de España, sin lugar a dudas, porque nunca se rebeló en contra del rey, pero que tuviera una cierta autonomía y que fuera una presencia de españoles, un mestizaje entre españoles e indios, y llevar a cabo una nueva postura hacia el nacimiento de una nueva tierra muy poblada por otro lado. Sabemos que Mesoamérica, es decir, desde la mitad de lo que es actualmente el territorio mexicano hasta Centroamérica, había alrededor de 25 millones de habitantes indios. Lo fatal, entre otras cosas, fue las enfermedades que trajeron los españoles y que diezmaron enormemente la población. Para el siglo XVII, para el caso de la Nueva España, quedaban únicamente 1,5 millones de indios frente a esa gran población que había anteriormente. Y Hernán Cortés, que obviamente era ajeno a que estas enfermedades como la viruela se fueran haciendo presentes, lo que buscaba era eso, hacer un reino aprovechando las estructuras indias para llevar a cabo el nacimiento de un nuevo territorio, como digo, dependiente del rey, siempre lo estuvo, pero con características muy particulares. Y yo pienso que eso, mejor dicho, eso estoy seguro que eso casi no se habla aquí en México, porque la figura de Hernán Cortés, como les decía en el segmento anterior, es una figura muy espinosa, que es muy delicada. El gobierno no toma postura frente a ello, pero es curioso que en México, en la Ciudad de México, los restos de Hernán Cortés estén prácticamente escondidos, ¿sí? No hay un monumento a Hernán Cortés. Hay 2 o 3 calles que llevan su nombre en toda la República Mexicana y se trata como de esconder esa figura, ¿sí? Yo creo que la historia hay que revisarse constantemente. Las nuevas generaciones ahora están revisando la historia, porque la historia oficial lo que hizo fue ocultar o de alguna manera tratar de olvidar los 300 años de la presencia del Imperio Español, de la monarquía católica básicamente en estas tierras. Y Hernán Cortés es el iniciador. Cuando vengan ustedes a la Ciudad de México y pregunten dónde están los restos de Hernán Cortés, prácticamente nadie lo sabe. Pero hay una fundación de él, que es el Hospital de Jesús, de Nuestra Señora de la Concepción, que él fundó, y que finalmente, después de muchos viajes que hicieron los restos de Hernán Cortés desde España hasta la Nueva España, finalmente, por obra milagrosa de Lucas Alamán, se escondieron en el ábside del templo de Jesús Nazareno, que es del Hospital de Jesús, donde se encuentran sus restos actualmente. Pero estuvieron escondidos, guardados, hasta el año de 1947, en que por un accidente supieron que ahí había algo y se encontró la urna en que estaban los restos de Hernán Cortés. Ahí se encuentran hasta la fecha y esta figura emblemática pues sigue un poco en la oscuridad. Y yo creo que para nosotros los historiadores debemos de crear conciencia para reconciliarnos con nuestro pasado, de que Hernán Cortés fue una figura importante en el nacimiento de nuestro país. Ahora bien, ¿sí? Él iba a decir, don Manuel, a mí me da la impresión, escuchando a muchas de las gentes que han estado con ustedes, que a él le hubiera encantado ser Hueytlatuani, porque él entendía
y ya lo decía usted, desde las islas entendía el tema de mestizaje. Y además, otra cosa que es muy, muy contemporánea, él le dio a la mujer un papel muy importante, tanto que en muchos de los códices aparece doña Marina, con el nombre con que fue bautizada, con el dedo levantado, indicando cosas, de manera que no fue la traductora únicamente, fue su consejera, y además uno levanta el dedo y levanta el brazo para indicar alguna cosa, de manera que hasta donde los códices son una evidencia, no había fotografía en aquella época, nos habla del papel que le dio don Hernán a doña Marina. Pero sin duda alguna, para Hernán Cortés fue una bendición haber encontrado a doña Marina, pero él tuvo la intuición y él fue el que la escoge precisamente, y que debe de haber sido una mujer muy inteligente, muy bella en su aspecto indígena, con rasgos muy hermosos, y que a veces decimos, ¿quién llevó a cabo la conquista, Hernán Cortés o doña Marina? Porque cuando llegan a la Ciudad de México, doña Marina habla directamente con el tlatoani a los ojos, cosa que estaba prohibidísimo. Y doña Marina fue la mujer que estuvo traduciéndole a Hernán Cortés. A Hernán Cortés ya hablaba náhuatl, no muy bien, pero empezaba a hablar náhuatl porque él amaba estas tierras, y entonces la lengua quería él aprender. Y doña Marina también aprendió muy rápidamente el español, el castellano. Por lo tanto, esta figura de doña Marina, esta mujer, fue clave en la conquista de la ciudad de Tenochtitlan. Y por ello también es una mujer que en México todavía no tiene el lugar que le corresponde, porque normalmente se le considera como la traidora que entregó estas tierras a Hernán Cortés. Pero lo que ella representaba era precisamente pueblos que estaban sojuzgados por los mexica, o como se le conocía anteriormente como los aztecas, que cobraban tributos, y a veces los tributos eran terribles porque había que pagar con jóvenes para que los sacrificaran a los dioses. Con ese sacrificio, doña Marina, don Manuel, ¿sí?, sacrificaremos la secuencia de ideas para regresar hacia el último segmento. Me parece muy bien, muchas gracias. Continuamos, amigas y amigos, con esta fiesta de historia y de reencontrarse, porque de alguna manera este reencontrarse de México es también un reencontrarse de todo lo que fue la Nueva España, y la colita de la Nueva España era Costa Rica. Tengo que reconocer que por 10 años yo viví sobre la calzada de Tlalpan, y me podría imaginar, ahora lo que se ve es el gusano naranja, que es el metro de la Ciudad de México, pero ahí casi 500 años antes desfiló el grupo que encabezaba Hernán Cortés, y que iba a encontrarse con el gobernante de esa ciudad maravillosa, que en las bajo el nombre del escritor del Castillo, que ha dicho Carlos Fuentes, que fue la primer novela escrita en México, independiente de quién la escribió, pues nunca pensé que por ahí hubiera ocurrido un evento tan importante. Por favor, y ya le quité como 2 minutos, don Manuel, pero es que México me entusiasma. Efectivamente, Hernán Cortés con doña Marina o Malitzin y el grupo de indios, sobre todo tlaxcaltecas,
que estaban cansados de la opresión de Tenochtitlan, junto con los indios que fue recogiendo Hernán Cortés desde su desembarco en las costas de Veracruz, pero también indios taínos, poquitos, pero que vinieron con él. Por esa calzada donde usted vivió, precisamente ingresa Hernán Cortés para encontrarse con el gran Tlatoani. Y según algunos autores como Restal, que es uno de los más recientes estudiosos reinterpretando la historia de Hernán Cortés, fue el verdadero encuentro de dos mundos. Hernán Cortés, representando directamente al rey de España, y el gran Tlatoani, el gran dirigente de la ciudad más grande de toda Mesoamérica, donde se piensa que había alrededor de 200,000 almas que habitaban en estas tierras, 200,000 habitantes. Desde entonces éramos considerados como una de las ciudades más grandes del mundo. Usted sabe que ahora somos 22 millones con la zona conurbada. Bueno, 200,000 años en 200,000 habitantes en el año del 1519 era verdaderamente un espectáculo para los indios que llegaban o los españoles con Hernán Cortés. Y ese encuentro fabuloso, uno de los grandes encuentros de la humanidad, Hernán Cortés en su caballo enjaizado y el gran Tlatoani cargado en andas por los nobles, un Tlatoani al que no se le podía ver directamente a los ojos, ni tampoco tocar sus pies directamente sobre la tierra, sino que ponían una especie de petates para que el gran Tlatoani no pisara directamente. ¿Se imaginan ustedes entonces ese encuentro fabuloso entre estos dos grandes personajes? Por ahí por donde usted vivía exactamente. Y el ingreso a la Ciudad de México, que debe de haber sido para los españoles particularmente un espectáculo único, ver la grandiosidad de las pirámides que con una altura extraordinaria, jardines, las canoas, que es por donde se comunicaba precisamente una ciudad lacustre, los grandes templos, los grandes palacios y los colores que hasta la fecha nos siguen distinguiendo a los mexicanos. Eso debe de haber sido para Hernán Cortés el premio mayor que hubiera podido imaginar nunca en su vida. Y así llegó, y así estuvo casi 8 meses hospedado en el Palacio de Axayácatl, a un costado del Templo Mayor, donde estuvieron españoles e indios que llegaron alrededor de 8 meses antes de la salida de lo que se conoce como la famosa Noche Triste. Y una de las cosas, para retomar algo que usted decía en el primer segmento de los restos, es que él pidió en su testamento que él quería ser enterrado en México. Es decir, pudo ser en Valladolid, donde vivía, pudo ser en Extremadura, donde había nacido, pero no, él quería estar en México porque él se sentía del nuevo continente bajo el nombre que se quisiera dar. De manera que ese pedido que sus hijos lo trajeron cuando vinieron los dos Martín Cortés con otros grupos, era muy importante, y sobre todo importante en la época de que el emperador español no hablaba español, solo hablaba francés. Sí, efectivamente, y esa es una de las pruebas, don Rafael, de que él se enamoró de estas tierras, las sentía suyas. Precisamente antes de morir, en su testamento pide que sus restos fueran traídos aquí a la Nueva España, ya se conocía como la Nueva España, y enterrados en la Ciudad de México. Y se le cumplió. Un peregrinar enorme, porque estuvo durante varios años yendo de un lado para otro. Primero llegó a Texcoco, de Texcoco llegó a la Ciudad de México, al convento de los franciscanos, en fin, hasta que estuvo ya en reposo en el Hospital de Jesús. Y fue gracias a Lucas Alamán que se salvan esos restos, porque después de la independencia se gestó como un odio a todo lo español. Y por eso digo, recordar a Hernán Cortés tratando de reconciliarnos con nuestra historia. En México no estamos reconciliados
reconciliados con nuestra historia. Yo creo que el caso de Costa Rica es diferente de su pasado virreinal, pero el caso de México es muy complicado. Y yo creo que recordar la historia y sobre todo las nuevas generaciones, estar conscientes de lo que fue la historia, lo que hace es reconciliarnos con nuestro pasado. ¿Para qué? Para poder acabar con resentimientos que no nos llevan a ningún lado y crear una historia verdadera que nos lleve precisamente a esa identidad de lo que es ser mexicano. Me parece, coincido totalmente y pienso que tal vez en el último minuto, si le parece, don Manuel, hace usted una invitación tanto a la gente de la Universidad de Costa Rica como a la audiencia amplia de Canal UCR a acercarse por internet o incluso la estación del metro de la línea que va a Ciudad Universitaria no queda lejos de donde está físicamente el centro que como digo, es la catedral de la documentación y de la investigación de la historia de México. Muchas gracias. Por favor, don Manuel. Gracias, don Rafael. Pues sí, invitamos a todos a que visiten nuestro centro. Son las siglas CEHM, Centro de Estudios de Historia de México, .org.mx. Tenemos cantidad de conferencias, particularmente con Hernán Cortés. Recientemente también hay un ciclo muy importante en la Academia Mexicana de la Historia. También pueden entrar vía Facebook, Academia Mexicana de la Historia, porque hay un ciclo que inició el doctor Eduardo Matos, el gran conocedor del México prehispánico, pero particularmente de Tenochtitlan, y es un ciclo de 12 conferencias acerca de la conquista. Por si les dejaremos a las amigas y amigos, don Manuel, para que ellos lo exploren, porque tenemos que agradecerle y decirle a las amigas y amigos que se queden con los espléndidos programas de Canal UCR 15. Gracias. Muchas gracias.